Buenas noches a todas y a todos. Como siempre, sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa, Temas Selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que en esta ocasión cuenta con la presencia del maestro Luis Manuel Olivares Galicia, quien nos va a hablar del tema la individualización de la pena de acuerdo al Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Como todas las semanas, solicito a nuestras amables y asistentes que por favor silencien su micrófono a efecto de no distraer a nuestro distinguido disertante. Habrá un espacio de preguntas y respuestas o, en su caso, la propia dinámica que establezca nuestro expositor. Maestro Víctor Rivas, muy buenas noches. Por favor, preséntenos a nuestro invitado de la noche. Muy buenas noches, estimado doctor Eduardo Martínez Bastida. Buenas noches al maestro Luis Manuel Olivares Galicia. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del maestro Olivares Galicia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestrante en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el ámbito profesional, se desempeñó como secretario auxiliar de acuerdos en la Quinta Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México y actualmente se desempeña como abogado postulante en materia penal. Bienvenido, maestro Luis Manuel Olivares. Está en su casa en temas selectos de derecho penal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, agradezco la invitación a mi profesor y amigo, el doctor Eduardo Martínez Bastida, así como al doctor Víctor Rivas. Gracias por este espacio en su programa. Bueno, yo les vengo a hablar el día de hoy acerca de la individualización de la pena de acuerdo a lo establecido por el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Para no perder la continuidad de la presente ponencia, voy a concluir. Una vez que concluya esta plática, se va a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Bueno, asentado lo anterior, vamos a partir acerca de lo que entendemos por pena, por punibilidad y por punición. ¿Qué es la pena? La pena es la sanción o la consecuencia jurídica prevista en ley que impone el juzgador a un sujeto que ha llevado a cabo la comisión de un delito. Esta pena cuenta con muchas características y principios, así como objetivos. En especial, vamos a subrayar el principio de proporcionalidad, el cual únicamente, de momento, lo vamos a enunciar para que posteriormente lo podamos desarrollar. Bueno, de igual forma tenemos el concepto de punibilidad. ¿Qué es la punibilidad? La punibilidad no es otra cosa que los rangos o los límites que establece cada tipo penal, así como sus modificativas, respecto a lo que puede durar una sanción. Por ejemplo, en el delito de homicidio simple, tenemos que los rangos de punibilidad versan de los 8 a los 20 años de prisión. Por su parte, la punición tenemos que es la fijación de la concreta privación o restricción de derechos al justiciable. Por ejemplo, la punición va a versar en los 5 años de prisión que se le impongan a un sujeto, derivado de la comisión de un delito. Bueno, asentado lo anterior, vamos a entrar de fondo sobre el tema. ¿Qué entendemos por individualizar? En términos generales, la palabra individualizar significa concretizar, particularizar algo general a un caso específico. La individualización de la sanción se refiere a que el juzgador, en primer término, va a determinar la pena o la sanción a imponer y posteriormente la va a ir particularizando, es decir, va a fijar su duración o quantum tomando en cuenta determinados parámetros que le va a establecer la ley. Asentado lo anterior,
vamos a tener que hay tres tipos de individualización. ¿Cuáles son? La individualización legislativa, la judicial y la administrativa o ejecutiva. La individualización legislativa es realizada por el legislador y versa sobre la determinación de la naturaleza de la sanción, así como de los límites de la misma. ¿A qué me refiero con la naturaleza de la sanción? Bueno, a que la misma puede versar sobre una pena o una medida de seguridad. Ajá. Y los límites, pues, por ejemplo, en el delito de homicidio, que puede ir de los 8 a los 20 años de prisión. Por su parte, la individualización judicial es lo que les mencionaba hace unos momentos. La realiza el juzgador y consiste en determinar qué sanción a imponer, así como el quantum o duración de la misma. Por su parte, la individualización administrativa o ejecutiva consiste en la privación o restricción real de derechos del justiciable. Ajá. ¿Quién se encarga de realizar esta individualización administrativa? El sistema penitenciario. El ejemplo de ello es la afectación a la libertad del justiciable cuando se le impone una pena de prisión. Bien, ahora, asentado lo anterior, vamos a tener que la individualización de la pena se encuentra prevista en dos legislaciones, a saber, el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante esta problemática, nos surge la pregunta, ¿a qué legislación debemos de atender para individualizar la sanción del justiciable? Bueno, hay dos postulados. Hay dos postulados y en particular yo me inclino por el primero. Se los explico. El número uno atiende a una cuestión dogmática. Es decir, nos vamos a partir de que el derecho sustantivo, obviamente en la materia, en nuestra materia, se encuentra previsto en códigos penales. ¿Y qué estudia? ¿Cuál es su objeto? El objeto de este derecho sustantivo son los principios y garantías en nuestra materia, así como los delitos, los bienes jurídicos tutelados en los mismos, las sanciones y todo lo que rodea específicamente, para el caso de nuestra plática, todo lo que rodea a estas sanciones, como lo es su quantum o su duración, su parámetro de punibilidad, así como la individualización de las mismas. Por su parte, el derecho adjetivo, se plasma en los códigos procesales, que en nuestro país únicamente contamos con el Código Nacional, y se encarga de la regulación del proceso, de todos los actos procesales que van a surgir, de los sujetos procesales, actos de investigación, etapa inicial, etapa intermedia, juicio, recursos, etc. Tomando en cuenta estos postulados dogmáticos, se evidencia que la individualización de la pena evidentemente debe realizarse conforme a lo que establezca la legislación sustantiva, es decir, el Código Penal, pues se reitera las cuestiones relativas a la pena son reguladas y estudiadas a través del derecho sustantivo. Bien, este es el primer postulado para dar contestación acerca de cuál legislación vamos a utilizar. Insisto, es un postulado dogmático. Por su parte, también tenemos otra respuesta al cuestionamiento, y esta respuesta parte de lo establecido por el artículo 4º transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué nos dice este artículo 4º transitorio? Este artículo, a grandes rasgos, nos establece que van a quedar derogadas tácitamente todas aquellas o aquellos preceptos que sean incompatibles con la ley adjetiva de la materia, es decir, con el Código Nacional. Ojo aquí, incompatibles
con el Código Nacional. Si hacemos un estudio específicamente del artículo 72 del Código Penal, que prevé los tópicos para individualizar, si lo confrontamos con el artículo 410 del Código Nacional, que también contempla los tópicos para individualizar, vamos a advertir que no hay una incompatibilidad. ¿Por qué? Porque establecen los mismos tópicos para individualizar. Únicamente cambia la redacción, pero es lo mismo. Razón por la cual, evidentemente, no hay una incompatibilidad y por ende, a mi criterio, no podría actualizarse la respuesta o no podría utilizarse este postulado para individualizar conforme al Código Nacional. Ahora, en este segundo postulado encuentra vida un segundo, vamos a ponerle como un inciso B, dentro del número 2, perdón, dentro del número 2, que es este del cuarto transitorio, un inciso A, ¿no? ¿Y sobre qué versa? ¿Qué nos establece? Este nos establece que el juzgador, al aplicar una norma en el sistema procesal penal acusatorio, debe de analizar la compatibilidad de la primera norma en el sistema procesal penal acusatorio. Si es compatible con el sistema procesal penal acusatorio, el juzgador puede aplicar esta norma. Ajá. Ahora, ¿cómo vamos a verificar que son compatibles las normas? Pues que no se contravengan, que no se contrapongan en lo que señalan. En este sentido, para la individualización de la sanción, partiendo de este tópico que les menciono, evidentemente podría llevarse la individualización con base tanto en lo establecido por el Código Penal como por lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este último tópico que les menciono atiende, sí atiende a una tesis aislada que tiene el número de registro 20.14.67.4. Ojo, este postulado yo no concuerdo con él, precisamente por las mismas razones de lo señalado por el cuarto transitorio. No hay una incompatibilidad. Además, si bien la Corte se pronunció de que sí se deben de tomar en cuenta lo establecido por el Código Penal como por el Código Nacional para individualizar, no obstante, es una tesis aislada, es decir, no encuentra aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales de acuerdo a los artículos 215 a 217 de la Ley de Amparo. Bien. Asentado lo anterior, vamos a analizar la individualización de la pena conforme a lo establecido por el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Esta legislación prevé la aludida labor jurisdiccional principalmente a través de los artículos 70 a 72, principalmente, reitero. Sin embargo, vamos a pronunciarnos específicamente conforme a lo señalado por el arábigo 72. ¿Por qué? Porque el mismo nos va a hacer mención de todo lo que debe hacer el juzgador al momento de individualizar la sanción. Bien, este artículo, en su párrafo primero, nos establece 5 presupuestos a colmar para llevar a cabo la individualización. ¿Cuál va a ser el primero? El primero atiende a que se debe de contar con una sentencia condenatoria, es decir, que se encuentre plenamente acreditado el delito y la responsabilidad penal del justiciado. Segunda, se va a determinar la sanción a imponer, es decir, la pena o consecuencia jurídica. Tercera, el juzgador deberá tomar en cuenta los rangos de la punibilidad y los límites de ley. En cuarta, se va a tomar en cuenta la gravedad del ilícito. Hay que poner énfasis en esta gravedad del ilícito. Y el quinto presupuesto es
el grado de culpabilidad del agente. Bien, en atención a esto, cabe precisar qué entendemos por la gravedad del ilícito, ¿no? ¿Qué debemos de entender por esto? Bueno, esto, a grandes rasgos, no es otra cosa que la lesividad con la que se llevó a cabo la conducta delictiva, el grado de afectación que tuvo el bien jurídico derivado de la conducta realizada por el justiciable. ¿Y qué entendemos por el grado de culpabilidad? El grado de culpabilidad no es otra cosa que el nivel o rango que va a adquirir el juicio de reproche que va a realizar el juzgador sobre el sentenciado. Ahora, bien, tenemos en cuenta lo que establece ya el primer párrafo del artículo 72 de la legislación sustantiva de la materia. Ahora, este mismo artículo nos señala a través de 8 fracciones cómo vamos a obtener la gravedad la gravedad del ilícito, perdón, así como el grado de culpabilidad del agente. Sin embargo, no establece qué fracciones van a servir específicamente para la gravedad del ilícito y cuáles para la culpabilidad, el grado de culpabilidad. En atención a que no establece esta situación nuestro Código Penal, vamos a remitirnos a lo que nos establece la doctrina. Como en su momento le referí, existen 3 tipos de individualización: legislativa, judicial y la ejecutiva o administrativa. Específicamente, dentro de la individualización judicial, tenemos que la misma se realiza de 3 formas: de forma objetiva, subjetiva y mixta. La objetiva sostiene que precisamente para individualizar debemos de tomar en cuenta circunstancias objetivas del hecho, es decir, aquellas que van a rodear a cualquier hecho que se realice. Cualquier hecho delictivo que se realice, van a estar inmersas estas circunstancias objetivas. Por su parte, las circunstancias subjetivas van a ser aquellas propias del autor, aquellas circunstancias del autor que éste le va a imprimir a su conducta delictiva. Tomando en cuenta estos parámetros objetivos y subjetivos, como en su momento le referí, la gravedad del ilícito atiende a la lesividad con el que se perpetró el misma que debe estudiarse a partir de cuestiones netamente objetivas, las cuales se encuentran previstas y que en unos momentos estudiaremos en las fracciones 2 y 3 del artículo 72. Por su parte, las cuestiones o circunstancias subjetivas que nos van a servir para determinar el grado de culpabilidad de la gente van a ser netamente subjetivas y se van a encontrar previstas en la fracción 1 y 4 a 8 del 72. Bien, aunado a ello, es importante hacer mención que el artículo 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual también prevé, como ya les mencioné, la individualización de la sanción, establece que para determinar la gravedad del ilícito se van a estudiar determinados tópicos y para el grado de culpabilidad también se van a estudiar determinados tópicos. Es decir, este numeral sí hace una distinción de temas a tomar en cuenta para determinar esta gravedad y el grado de culpabilidad a comparación del Código Penal. Sin embargo, a mi criterio, lo previsto por el Código Nacional no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque la gravedad de la ilicitud, de la conducta, debe ser determinada, como les referí, por cuestiones netamente objetivas.
Y este artículo 410, al señalar los tópicos a tomar en cuenta para la gravedad de la ilicitud, mezcla cuestiones objetivas con subjetivas. Por ejemplo, nos establece como cuestión objetiva las circunstancias del hecho, pero hace alusión a cuestiones subjetivas al señalar que debemos de tomar en cuenta la naturaleza de la conducta. Bueno, entonces, tomando en cuenta lo anterior, pues yo reitero, a mi criterio, lo previsto en el Código Nacional no está muy bien elaborado. El legislador quiso dar luz a esta oscuridad porque hay en el Código Penal respecto a la ausencia de tópicos fijamente establecidos para determinar tanto la ilicitud como el grado de culpabilidad. Sin embargo, reitero, a mi consideración, no está bien hecho en el Código Nacional. Bueno, asentado lo anterior, ahora vamos a partir al estudio de las fracciones del artículo 72 del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Como lo referí, este numeral nos establece distintos tópicos a efecto de determinar la gravedad de la conducta, así como, o la gravedad del delito, así como el grado de culpabilidad de la gente. Y la fracción primera nos establece: juzgador, vas a estudiar la naturaleza de la acción u omisión, así como los medios empleados. ¿Esto qué significa? Esto no es otra cosa más que analizar si la conducta fue realizada de forma dolosa o culposa. Por su parte, los medios empleados se refieren a aquellos objetos, instrumentos o medios de los que se valió el autor para realizar el delito. La fracción segunda nos establece que se debe de tomar en cuenta la magnitud del daño causado al bien jurídico o el peligro en el que fue colocado el mismo. Para empezar, debemos precisar que esta magnitud del daño causado atiende a si el delito se consumó o fue realizado en grado de tentativa, porque obviamente una puesta en peligro deriva de un delito cometido en grado de tentativa. Bien, esta magnitud del daño evidentemente se obtiene de cada caso en particular. Por ejemplo, no va a ser la misma magnitud del daño en un delito de homicidio, en donde el justiciable en todo momento su finalidad fue privar de la vida al sujeto y le disparó en 7 ocasiones con un arma de fuego y lo priva de la vida, a en un delito de homicidio culposo, en donde el justiciable se encuentra manejando dentro de la avenida principal, va dentro de los límites de velocidad establecidos y de repente sale un peatón que no quiso cruzar el puente y lo priva de la vida por accidente. Bien, la fracción tercera del 72 nos hace alusión a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho. Esto no es otra cosa que el cuándo ocurrió el hecho, dónde y cómo. Por ejemplo, el 15 de agosto de 2024, aproximadamente a las 20 horas, al encontrarse en la calle X de la alcaldía Xochimilco, Juan Pérez privó de la vida a Rosa a través de 2 disparos de arma de fuego. A eso se refieren las circunstancias. Por su parte, la fracción cuarta de este numeral hace alusión a la forma y grado de intervención de la gente, a los vínculos de parentesco, amistad o relación entre la víctima y el sujeto activo, así como a las calidades que rodean a estos sujetos. ¿Qué entendemos por la forma y grado de intervención? Esto no es otra cosa más que la autoría o participación del sujeto activo en la conducta. Por su parte, los vínculos se refieren a aquellas relaciones que existen entre el sujeto pasivo y el sujeto activo
de amistad, noviazgo, parentesco, etc. Por su parte, las calidades hacen alusión a aquellas características que en ocasiones deben de colmar tanto el justiciable y o la víctima para que se pueda actualizar un tipo penal. Por ejemplo, que el justiciable tenga la calidad referente a que sea un servidor público. Bien, ahora, la fracción quinta del artículo 72 de la Ley Sustantiva de la Materia hace alusión a cuatro tópicos a tomar en cuenta para la individualización. ¿Cuáles son estos cuatro tópicos? El primer grupo hace alusión a la edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del justiciable. Bien, esto en un primer momento se estableció así o se tomaba en cuenta estos tópicos para individualizar la sanción, toda vez que se consideraba que a mayor edad y mayor conocimiento intelectual o por cuestión profesional, el justiciable tendría un mayor conocimiento acerca de que su conducta es ilícita. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Actualmente este tópico en la praxis, los juzgadores al momento de individualizar la sanción señalan, a ver, señor Juan Pérez, que es el sentenciado, por lo que concierne a este grupo de tópicos, si bien este juzgador cuenta con los mismos, no obstante, no se tomarán en cuenta para la individualización, toda vez que se trata de datos confidenciales. Bueno, aun y cuando se traten o no de estos datos confidenciales, a criterio del ponente, no se deben de tomar en cuenta para la individualización. ¿Por qué? Porque implicaría que se pugna por un derecho penal de autor y no de acto. Cabe puntualizar que nuestro sistema jurídico penal atiende a este derecho penal de acto. Entonces, el tomar en cuenta la edad del justiciable, su educación y demás, implicaría perjudicarlo o sancionarlo por cómo ha vivido su vida. Ahora, esta citada fracción quinta del artículo 72 también hace alusión a la misoginia. ¿Qué es la misoginia? La misoginia son aquellas conductas de odio hacia las mujeres por el simple hecho de serlo. Esta misoginia únicamente se va a tomar en cuenta, de acuerdo al artículo en cuestión, cuando se trate de un acto de violencia sexual. De igual forma, esta fracción contempla a los motivos que impulsaron o determinaron al sujeto a delinquir. Es decir, van a ser aquellas razones de las que partió el justiciable para llevar a cabo el delito. ¿Y cuáles pueden ser estas razones o estos motivos? Estos pueden ser desde obtener un lucro indebido, venganza o saciar un apetito sexual. Sobre esto van a versar los motivos que lo impulsan a delinquir. Por su parte, o mejor dicho, de igual forma, esta fracción también contempla el hecho de que el justiciable pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de individualizar, el juzgador debe de tomar en cuenta precisamente si el justiciable pertenece a uno de estos pueblos indígenas. ¿Por qué? Puede ser el supuesto de que detengan al justiciable porque llevaba posesión de marihuana, ¿no? Y él diga, pues es que yo soy de una comunidad indígena y ocupaba esta marihuana para una ceremonia religiosa. Y es válido, ¿no? Obviamente, insisto, tenemos que ahondar en esta pertenencia al grupo étnico, ¿no? Al momento de la individualización. Bien,
Por su parte, en la fracción sexta, el código nos hace alusión a las condiciones fisiológicas y psíquicas de la gente. ¿Qué significa esto? Las condiciones fisiológicas se refieren a las características físicas de la gente al momento de llevar a cabo la conducta. Por ejemplo, que el sujeto sea superior en fuerza física a la víctima. Por su parte, las condiciones psíquicas atienden a que el justiciable, al momento de llevar a cabo la conducta delictiva, tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo, sabía lo que hacía y lo quería llevar a cabo. Esto es estudiar que el sujeto era imputable al momento de cometer el delito. Bien, en este sentido también tenemos a la fracción séptima del artículo 72, la cual nos hace alusión a 3 tópicos para individualizar la pena. El primero, las circunstancias del activo y del pasivo antes y durante la comisión del delito. ¿Esto a qué se refiere? Esto no es otra cosa más que las circunstancias, obviamente antes y durante, que acontecieron en el delito, como lo son aquellas conductas intimidatorias o provocativas del justiciable hacia la víctima, o hasta viceversa, de la víctima hacia el justiciable. Bien, de igual forma, tenemos los datos en esta fracción, los datos de violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder. ¿Qué significan estos datos de violencia? No es otra cosa más que la conducta se haya realizado con algún tipo de violencia física o moral. Por su parte, la relación de desigualdad o abuso de poder atiende a cuestiones de que puede existir una superioridad jerárquica, ya sea por cuestión laboral o por cuestión escolar. De igual forma, esta fracción nos señala el comportamiento posterior del justiciable una vez que se llevó a cabo el delito. ¿Y sobre qué puede versar este comportamiento posterior? El mismo puede atender o puede versar acerca de si el sentenciado, una vez que cometió el delito, trató de reparar el daño o ayudó a la víctima. Cuestiones similares, haciendo énfasis o haciendo aquí un pequeño paréntesis en que específicamente en el delito de robo, la circunstancia posterior referente a la huida del justiciable no puede ser tomada en cuenta para la individualización de la sanción. ¿Por qué? Porque la huida del justiciable, una vez que cometió el delito de robo, es una conducta connatural a este delito. Y es un postulado que sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia con número de registro 200-288. Por último, tenemos a la fracción octava. Esta fracción octava nos establece que para la individualización de la sanción, el juzgador deberá tomar en cuenta las demás circunstancias especiales que sean relevantes, obviamente, del justiciable, a efecto de determinar que pudo haber ajustado su conducta a derecho. Si bien esta fracción queda a arbitrio del juzgador, en el sentido de que él va a determinar qué se debe de estudiar, no obstante, en la mayoría de las ocasiones, lo que se analiza en esta fracción es que el justiciable derivado de sus estudios o del medio social en el que se ha desarrollado pueda actuar conforme a lo que establece la ley. Bien, en este orden de ideas, señalo que a mi criterio, esta fracción pues no debería encontrar sustento para la individualización por el simple hecho de que el tomar en cuenta su realidad social del justiciable
o ya sea determinada por cuestión escolar o por la sociedad en la que ha vivido, implica, insisto, sancionarlo por cómo vive su vida, lo cual es un postulado del derecho penal de autor mismo que no es acorde a nuestro sistema jurídico penal. Bien, ya analizamos estas 8 fracciones del artículo 72. Ya podemos determinar o individualizar la sanción. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que este artículo nos establece un último párrafo, el cual establece que para que el juzgador lleve a cabo una adecuada individualización de la pena, deberá tomar, mejor dicho, conocimiento directo acerca del sentenciado y de la víctima. Pero hace al final un énfasis sobre el justiciable y refiere que el juzgador deberá ordenar la práctica de peritajes para conocer la personalidad de este sujeto. Este último párrafo, si bien actualmente aún se encuentra previsto en el Código Penal, no obstante, debemos de establecer o de señalar que el mismo ha sido declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 842/2012, así como en la jurisprudencia con número de registro 200-588-4, el cual nos dice que no podemos tomar en cuenta estos peritajes para conocer la personalidad del justiciable, toda vez que esto transgrede el principio de o los postulados del derecho penal de acto. Bien. Ahora, ya analizamos estas 8 fracciones del 72 para individualizar la sanción. Sin embargo, cabe hacer mención que dependiendo del criterio de cada órgano jurisdiccional, no todas estas 8 fracciones deben de volverse a estudiar, y ahorita voy a explicar el por qué digo volver. No deben de volverse a estudiar ahora para individualizar la sanción. Y esto atiende a que muchas de ellas o muchos tópicos que se estudiaron en las mismas ya fueron estudiadas por el órgano jurisdiccional al momento de estudiar la acreditación del tipo penal, así como de sus respectivas modificativas. Razón por la cual el hecho de volverlas a tomar en cuenta, pero ahora para la individualización de la sanción, implicaría una transgresión al principio de non bis in idem previsto en el artículo 23 constitucional, específicamente en su vertiente de prohibición a la doble valoración de factores de determinación de la pena, el cual nos establece precisamente lo que les acabo de mencionar, que no puedo volver a estudiar un tópico que ya fue superado durante el estudio del delito, pero ahora lo voy a tomar en cuenta para la individualización de la sanción. No puedo hacer esto de acuerdo a este principio. De igual forma, en el supuesto de que yo tome en cuenta nuevamente estos tópicos ahora para sancionar al sujeto, implicaría que se estaría recalificando la conducta. Es decir, se le estaría realizando un doble reproche respecto de una misma o de unas mismas circunstancias. Ejemplo de ello, o mejor dicho, vámonos al estudio rápidamente de las 8 fracciones que les referí. Por ejemplo, la fracción primera, que nos establece la naturaleza de la conducta y los medios empleados. Esta naturaleza y estos medios ya han sido objeto de análisis al estudiar los elementos objetivos del tipo. La magnitud del daño, esa no fue objeto de análisis, por ende, podría tomarse en cuenta para la individualización. La fracción tercera, circunstancias de tiempo, lugar y modo
del hecho. Las mismas se estudian en los elementos objetivos del tipo, razón por la cual no podríamos volver a estudiarlas para individualizar la sanción. Por su parte, la fracción cuarta, forma y grado de intervención, vínculos y las calidades. Estos temas tampoco podrían tomarse en cuenta para la individualización de la pena, porque igualmente fueron estudiados en los elementos objetivos de la conducta. Aquí cabe hacer una precisión respecto a la fracción primera, que les comenté la naturaleza de la conducta, es decir, si es dolosa o culposa, la misma o este tópico no se estudia en los elementos objetivos, se estudian los elementos subjetivos del tipo. Bueno, por lo que concierne a la fracción cuarta, en lo que específicamente respecto a la edad, nivel de educación y condiciones culturales del sujeto, como les referí, no las podríamos tomar en cuenta, y no tanto porque hayan sido o no hayan sido estudiadas en el tipo, sino porque esto es pugnar por un derecho penal de autor, el cual nuestro sistema no comparte. La misoginia es un buen tópico a tomar en cuenta para la individualización. Los motivos que impulsaron al sujeto a delinquir, de igual forma se pueden tomar en cuenta para individualizar. Y la pertenencia a un grupo étnico o pueblo indígena también se puede tomar en cuenta porque no fue objeto de estudio para la acreditación del delito. Por su parte, las condiciones fisiológicas tienen un pequeño paréntesis. ¿Por qué? Porque en ocasiones estas condiciones fisiológicas sí se estudian en la acreditación, ya sea del tipo o de una modificativa. Por ejemplo, en el delito de homicidio calificado, en la hipótesis en que el justiciable sea superior en fuerza física a la víctima. Evidentemente, esta superioridad en fuerza física tiene que ver con las condiciones fisiológicas de la gente, razón por la cual ahí no podría estudiarse nuevamente para la individualización de la sanción. Las condiciones psíquicas del sujeto tampoco podrían estudiarse. ¿Por qué? Como les referí, este tópico de las condiciones psíquicas se estudia en la imputabilidad de la gente. Esto es, al determinar su culpabilidad. Bueno, la fracción 7, circunstancias del activo y del pasivo antes y durante la comisión del delito. También se estudian elementos objetivos, que son las circunstancias del hecho. Los datos de violencia, la relación de desigualdad. Estos datos de violencia podrían analizarse en su momento en los medios comisivos, es decir, en los elementos objetivos del tipo. La relación de desigualdad, igual dentro de algunas particularidades que nos establecen los tipos para actualizarse, ¿no? El comportamiento posterior podría, ese no le veo ningún problema y sí podría tomarse en cuenta para la individualización. Y finalmente, la fracción 8, que nos establece estas circunstancias, las demás que establezca el juzgador para determinar que el justiciable, pudo haber ajustado su conducta a derecho. Estas circunstancias, como les referí, si bien quedan a criterio del juzgador en la mayoría de las ocasiones, atienden a que por su contexto social el justiciable pudo haber actuado conforme a derecho, lo cual, de tomar en cuenta, implicaría que estamos atendiendo un derecho penal de autor en donde sancionamos al sujeto por cómo vivió o vive su vida, razón por la cual, reitero, no debe de tomarse en cuenta para la individualización. Ahora, este gran tópico o gran postulado que les acabo de mencionar de no tomar en cuenta diversas fracciones para individualizar, no es que lo sostenga yo nada más porque sí, tiene un sustento. Ajá. Y ese sustento fue a través de una jurisprudencia de la Suprema Corte que tiene el número de registro 203693. Insisto, es jurisprudencia, esto es obligatoria para órganos jurisdiccionales. Por su parte, o mejor dicho, sin embargo, a pesar de estos postulados sostenidos en esta jurisprudencia, existe una que va en contra de la misma,
que es aquella que tiene el número de registro 166413. ¿Qué nos dice esta jurisprudencia? Esta jurisprudencia nos establece que sí debemos de tomar en cuenta todas estas 8 fracciones para individualizar la sanción, en atención a que no hay ninguna disposición en ninguna ley que nos prohíba llevar a cabo lo anterior. Bien, entonces, asentado lo que establecen estas 2 jurisprudencias, es importante hacerles notar que en la praxis los juzgadores tienen diversos criterios. Hay algunos que sí toman en cuenta otra vez estas 8 fracciones para individualizar y hay otros que únicamente toman en cuenta 2 o 3, que son las que les mencioné, para efecto de individualizar. Específicamente, estas fracciones que vuelven a tomar en cuenta para individualizar son la 2, la 5 y en ocasiones la 7. Bueno, ya tenemos asentado cuáles son los postulados para individualizar. Ya tenemos señalado que existen cuestiones objetivas para determinar la gravedad del ilícito y cuestiones subjetivas para determinar el grado de culpabilidad de la gente. Bien. Ahora, ya que analizamos estas cuestiones objetivas y estas cuestiones subjetivas para el grado de culpabilidad y para la gravedad del ilícito, ahora el juzgador va a establecer en atención a su arbitrio judicial cuál va a ser la gravedad del ilícito y cuál va a ser el grado de culpabilidad de la gente, haciendo énfasis en que no necesariamente deben guardar similitud. Esto es, que no porque el juzgador diga la gravedad del ilícito fue máxima, por ende, la gravedad de la conducta va a ser máxima. Esto no necesariamente tiene que ser así. Puede ocurrir que en ocasiones el juzgador diga la gravedad del ilícito es máxima, pero el grado de culpabilidad es medio. O viceversa, la gravedad es media, pero el grado de culpabilidad es máximo. Bueno, ahora vamos a hacer especial énfasis en el grado de culpabilidad. Este grado de culpabilidad, como les dije, atiende a cuestiones subjetivas de las establecidas en las fracciones 1 a 8 del 72, ¿no? Bueno, insisto, este principio de culpabilidad puede ser mínimo o máximo, o en dado caso, puntos intermedios denominados equidistantes. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Es aquí donde, como en su momento, al inicio de esta plática, les mencioné que la pena tiene un principio llamado de proporcionalidad. Este principio, en términos simples, consiste en que la duración o el quantum de la misma va a guardar relación directa con el grado de culpabilidad que fije el juzgador. De esta forma, si el juzgador establece, Juan Pérez, ya estudié todos los requisitos para individualizar y el grado de culpabilidad es mínimo. Entonces, en atención al principio de proporcionalidad, en atención a que el grado de culpabilidad es el mínimo, la pena va a ser la mínima. En cambio, si el juzgador establece, Juan Pérez, tu grado de culpabilidad es máximo, entonces la sanción a imponer es la máxima. Pero, como también le referí, en este grado de culpabilidad hay equidistantes, es decir, puntos medios entre el mínimo y el medio, y el máximo, perdón. ¿Cómo vamos a obtener estos equidistantes? Porque en la praxis hemos visto que en ocasiones el juzgador establece, Juan Pérez, te impongo un grado de culpabilidad consistente en la equidistante entre la pena mínima y la máxima, ¿no? O sea, y nos hemos preguntado en muchas ocasiones, ¿y cómo determina eso?
este grado de culpabilidad medio, ¿cómo le hace para concretizar la sanción o el quantum de la sanción? Para determinar esta situación, se hacen operaciones matemáticas partiendo de los rangos de punibilidad de cada tipo penal y en su caso de sus modificativos. Por ejemplo, vámonos en términos simples. El delito de homicidio simple, previsto en el artículo 123 del Código Penal local, nos establece una sanción de 8 a 20 años de prisión. Obviamente, si el grado de culpabilidad es el mínimo, la sanción será la mínima, que son 8 años. Si el grado de culpabilidad es máximo, la sanción será la máxima, que son 20 años. Pero si el grado de culpabilidad es la equidistante entre el mínimo y el máximo del rango de punibilidad, ¿cómo obtenemos a cuánto equivale este grado de culpabilidad con relación a los años de prisión a los que debe hacerse acreedor el justiciado? Pues hacemos la siguiente operación matemática. Sumamos la sanción mínima, que serían 8 años, más la máxima, que son los 20. El resultado son 28. A eso lo dividimos entre 2 y así obtenemos la media, es decir, la equidistante entre la sanción mínima y la máxima. Y este equidistante, para el caso concreto del homicidio, equivale a 14 años. Entonces, el juzgador puede decir, reitero, te impongo un grado de culpabilidad consistente en el equidistante entre el mínimo y el máximo de los rangos de punibilidad, el cual se traduce en 14 años de prisión. Ajá. Pero vamos a hacerlo más interesante. El juzgador puede decir, yo te impongo un grado de culpabilidad consistente en la equidistante de la sanción mínima y la media de los rangos de punibilidad para el delito, que se traduce en un cuarto de la sanción. ¿Cómo vamos a obtener este cuarto de la sanción? Bien, se obtiene, reitero, a través de operaciones matemáticas. Por ejemplo, la sanción mínima igual de homicidio, 8 años, la máxima, 20. Se suma, se divide entre 2, la división que va a arrojar el resultado medio son los 14 años. Ahí tenemos la media. Ahora, para obtener un cuarto, vamos a tomar en cuenta la sanción mínima, que son los 8 años, la media, le vamos a sumar la media, que son los 14 años. Esto nos da 22 años. Lo dividimos entre 2 y ahí tenemos el cuarto y son 11 años de prisión. De esta forma es como, perdón, el juzgador, tomando en cuenta el grado de culpabilidad de la gente, va a determinar el quantum o la sanción específica que impondrá al justiciable derivado de la comisión de un delito. Y bueno, una vez abordados todos estos tópicos en la presente plática, doy por concluida la misma. Y si alguien tiene alguna pregunta o cuestionamiento que hacer, con mucho gusto lo respondo. Adelante, licenciado Rubén. Muchas gracias, Víctor. Maestro, muchas gracias por su excelente exposición. Mi pregunta sería, ¿cómo individualizamos la pena en el caso de concurso ideal y real? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches. Buenas Gracias noches, perdón. por la participación. Para individualizar la sanción en caso de concurso, tenemos que atender a las reglas que nos establece el Código Penal referente a la suma de las sanciones en primer término para tomar en cuenta los rangos de punibilidad, ¿no? Estas se encuentran previstas en los
primeros artículos del código. Si me pueden ayudar, por favor, con el artículo que aquí está. Concurso de delitos, es el 28. 79. Nos tenemos que remitir al artículo 79 del código para efecto de la individualización de la pena. Y nos establece, en caso de concurso ideal, se impondrán las sanciones al delito que merezca la mayor penalidad, las cuales podrán aumentarse sin rebasar la mitad del máximo de la duración de las penas correspondientes de los delitos restantes. Si las sanciones aplicables son de la misma naturaleza. Bueno, hasta aquí. Entonces, para individualizar la sanción en caso de concurso ideal, vamos a tomar en cuenta el delito que amerite aquella punibilidad mayor o aquellos rangos de punibilidad mayor. Por ejemplo, si se comete un homicidio y un robo, vamos a partir, o nuestra base va a ser las sanciones del homicidio, mismas que vamos a incrementar con las del robo. Una vez que realicemos el respectivo ejercicio aritmético para obtener el rango de punibilidad con base en estas sanciones de los dos delitos, ya se puede individualizar la sanción al caso en concreto. Muchas gracias, maestro. De nada. Sí, en el chat, tanto la maestra Rita Yolanda como el abogado Ángel Arenas preguntan sobre una audiencia de amonestación de una sentencia. No sé si nos quiera hablar algo sobre este tema o que nos expliquen más ello. ¿De qué se trata? Es que, por ejemplo, aquí veo en el chat, la abogada Rita Yolanda Ornelas establece, podría repetir la audiencia de amonestación, pero no hice alusión a una audiencia de amonestación, Yo tampoco, o fue una sea, audiencia de no individualización sé a de la qué se sanción. refieran, si quieren levantar la mano y, y ser más explícitos en cuanto a su duda, te los vamos a agradecer mucho. También el licenciado Eric Cortés solicita que se repita una tesis, Ah, claro. pero mencionó varias, si pudiera levantar la mano y referir sobre qué. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, únicamente que tiene varias felicitaciones en el chat, maestro. Muchas gracias. El maestro Ángel Faguaga dice que es una excelente ponencia. Gracias por su conocimiento. Aria Ailín Trejo Ramírez dice que es brillante, como siempre. Gracias. Una persona que se llama Coco dice muchas gracias, licenciado Galicia, muy interesante el tema, excelente su participación. Igual la maestra Rita Yolanda dice que es una excelente ponencia y lo felicita. Lucy dice gran dominio del tema del ponente. María Alejandra, excelente, muy claro todo. Cecilia, muchas felicidades, excelente ponencia. Y bueno, muchos comentarios en ese sentido, maestro. Y bueno, pues yo también lo felicito, fue una excelente ponencia. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por la atención prestada. Reitero, como lo dije al principio de mi conferencia, muchas gracias al doctor Eduardo Martínez Bastida y al doctor Víctor Rivas por la invitación en este espacio. Y cualquier cuestión que surja respecto a esta conferencia, pues adelante. Y
De igual forma, o sea, si gustan para contacto, igual respecto de dudas, les dejo mis redes sociales. En Instagram es Galicia todo junto y con minúsculas, Galicia y Romero, Derecho Penal. Y en Facebook nos encuentran como Galicia y Romero, Estudio Jurídico Penal. Ahí cualquier duda o aclaración respecto a la conferencia o si los podemos apoyar en otro aspecto, un mensajito por ahí y estamos a la orden. Pues Ah, muchas está el gracias. doctor. Muchas Adelante, gracias a doctor. todas y a todos por habernos acompañado esta noche. Luis, muchas gracias por tu presencia, por compartir tus conocimientos, tu expertise. Eres, como dicen por ahí tus compañeros, eres el tigre del salón y tú sabes por qué. La sesión, Joshua, la puedes encontrar en Facebook, va a estar en Facebook, en los canales del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Y pues muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana Perdón, en doctor, otra emisión. en el canal de YouTube, como PAC Medios, también ahí se suben todas las charlas de Ok, los miércoles. también en el canal de YouTube la puedes encontrar. Y ahí también te puedes encontrar, Luis, para que la compartas ahí en tus redes sociales. Y la próxima Perfecto, semana, muchas amigos y gracias. amigas, nos vemos en otro tema selectos de Derecho Penal del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal. Esta es tu casa, Luis. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, excelente noche. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches.